se basa en una pequeña historia contenida en la Septuaginta, en el libro del Daniel. La historia se sitúa en el exilio de Babilonia. Se narra que Susana, una joven judía, se da un baño cuando cae en cuenta que está siendo espiada por dos viejos jueces. Estos intentan abusar de ella, pero se resiste, por lo que la acusan de adulterio, básicamente una condena a muerte. Todo el mundo creyó a los viejos. Cuando es llevada para ser lapidada, Daniel, un joven aprendiz de las artes de la consejería, detiene el castigo y reprende a la gente por actuar sin conocimiento total de los hechos. Pide separar a los dos viejos para interrogarlos, y en el proceso, el testimonio de aquellos jueces se contradice. Susana es exonerada y los viejos mueren ejecutados. Francesco Hayez, originario de una familia humilde, menor de 5 hermanos. Su padrino fue un armador y marchante de arte. Fue el principal apoyo de la carrera de Francesco. Tuvo varios mentores y ganó varios concursos, por lo que tuvo la oportunidad de estudiar en la capital, Roma. Ahí su principal mentor fue Antonio Canova, fue uno de los principales exponentes del romanticismo histórico. Exploró temas bíblicos y de ficción en sus pinturas. También mostró un gran interés en la historia italiana, representando figuras políticas y sociales contemporáneas. 1850. Dentro del apogeo del romanticismo, en el que tuvo nuevos cambios, comenzaron a imponerse temas relacionados con la historia moderna y una nueva concepción del paisaje. Italia se encontraba dentro de la restauración de Europa, resultado de las guerras napoleónicas y la revolución industrial. Fue el periodo en la historia italiana que se conoció como Risorgimento, donde se pretendía unificar los diversos estados en los que la península estaba dividida. El género de la obra es retrato desnudo y tiene toques de realismo como varias obras de Hayez. Este retrato bíblico ha sido pintado muchas veces por diferentes artistas: Tintoretto, Rembrandt, Sebastiano Ricci, Guido Reni, entre otros. A diferencia de las diferentes interpretaciones artísticas de la misma historia, los hombres del relato no son mostrados en la obra de Hayez. Solo apreciamos a Susana rompiendo, lo que podríamos llamar en otros ámbitos la cuarta pared, lo que le da un sentido más allá de lo histórico. Las principales influencias de Hayez comenzaron con obras teológicas, tanto escritos como pinturas. Varias de sus obras también remiten a su mentor Canova y otros clásicos franceses. También mantenía contacto con Jean-Auguste Dominique Ingres, un pintor y dibujante francés identificado con los movimientos clásico, romántico y realista, una de las grandes influencias de Francesco. Por último, se vincula con la literatura italiana de entonces, como las tragedias románticas de Shakespeare, y como Stendhal, con la literatura de mujeres que viven pasiones desenfrenadas. El único personaje apreciado en esta obra es Susana, esposa de Joaquín, un rico e influyente judío en el exilio babilónico. En su estructura, podemos ver que la imagen se divide en 3 partes, siguiendo la regla de los tercios y dejando el objeto de atención en el espacio inferior izquierdo, dejando los demás elementos en los cuadrantes restantes, aportando sombras y una luz iluminante que guía la mirada del personaje de la obra. Está compuesta principalmente de colores cálidos complementarios. La mirada de Susana. Las líneas rígidas de la composición separada en 3 con poco detalle en el fondo crean un ambiente tenso y seductor. Público al que va dirigido: principalmente a todos aquellos que tuvieran interés en el movimiento del romanticismo y quienes estuvieran interesados en los relatos teológicos, y más allá a los curiosos que miran la pintura y tuvieran un deseo de descubrir quién es esa mujer y por qué está ahí. Mensaje a fondo: una denuncia ante las amenazas que acechan a la mujer, buscando culpables entre los espectadores, quizá algún tipo de complicidad o al menos empatía, además de transmitir sensualidad y el erotismo en la desnudez de una mujer. Usa un lenguaje totalmente implícito y pasivo. Si no conoces la historia en la que fue inspirada, es muy difícil conocer el argumento y mensaje a fondo que comunica. Sin el contexto, simplemente apreciaríamos un retrato más. El argumento es desafiante. Con la mirada nos convierte en esos viejos que la miraban, convirtiendo ese deseo en anhelo por descubrir quién es y qué la ha llevado hasta ahí. Nos sitúa en una especie de bosque y sabemos que es un exterior, y a la vez ella no está fuera, sino dentro, y nosotros con ella en ese espacio íntimo que nos deja compartir. Nos deja porque ahora es Susana quien tiene el poder. De mi parte, es interesante, especialmente cuando ya entiendes toda la parte de la historia detrás de la pintura. Pues al inicio simplemente es como que se aprecia un arte de un desnudo, una pintura en este caso, que te lleva así a una época, se podría decir, bastante colonial.
pero ya al entender, como te digo, de la historia, pues ya te lleva a percibir otras cosas, el aceptar, el entender cómo era la cultura en esas épocas y el por qué una persona estuvo a punto de ser ejecutada por una injusticia, que creo que es algo que no solamente se queda representado en esa obra, sino que es algo que se tiene hasta en la actualidad. Muchas cosas pasan siempre por la injusticia, así que mi postura personal sería eso, o sea, es como que una pintura que al final con su historia representa algo que se vive hasta en la época actual, las injusticias por las cuales puede ser condenado sin saber la verdad. Pues para mí, cuando vi la pintura sí sentía lo mismo. Veía la cara de Susana retratada, o al menos pintada así, y veía, no sé, como impotencia, como enojo, pero en la pose en la que estaba, o sea, la veía enojada yo, como intentando expresar algo, y no sabía qué era, hasta cuando me enteré de la historia, pues entonces estaba un poco más en sentido por qué la pintaron así. Y eso me parece increíble porque, no manches, sí tiene una historia como bien rara, ¿no? O sea, de cómo la iban a llevar y cómo se logra salvar y todo ese tipo de cosas. No sé, me hace muy chido. Algo a mí que me impresiona mucho es la misma historia, pero la parte que me interesa es cuando un joven la salva. Y es como, él se atrevió a dar la vida por salvar a Susana, ¿no? Y la misma mirada tal vez nos dice eso, como, mira, yo me salvé, o sea, ¿tú qué vas a hacer para salvar a alguien que está dentro de una injusticia? Nosotros las mujeres vivimos muchas cosas así y estamos siempre vulnerables. Y no solo las mujeres, también los hombres, todos estamos siempre expuestos a una injusticia. Y mirar ese rostro de Susana diciendo, tú vas a salvarme o tú vas a estar dispuesto a hacer lo que hizo Daniel por mí, pues creo que es algo retador de su parte y de esa mirada intensa. Samantha Schweblin, nacida en Buenos Aires en 1978, es una escritora argentina. Sus obras han sido traducidas a más de 25 lenguas y ha sido becada por distintas instituciones. Ha vivido brevemente en México, Italia, China y Alemania. Egresada de la carrera de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires. Dentro del contexto de la obra se percibe la capacidad de mezclar lo cotidiano, lo ficticio y lo extraño, colocándonos en una posición donde una situación tan tétrica puede ocurrir en la vida real. Su obra fue publicada en el año del 2008 y el género está catalogado como ficción literaria y suspenso. Las influencias de Samantha fueron Franz Kafka. Su estilo consta en usar el idioma español para describir situaciones insólitas, absurdas y angustiosas. Juan Rulfo, tomando la descripción de personajes comunes y corrientes que no parecen tener nada en especial. Además, otras influencias fueron Antonio Benedetto, Jerome David Salinger y Yuri Herrera. Personajes de la obra. Pájaros. Es la clave en la historia para dar entendimiento a la metáfora. Silvia, la expareja de Martín. Madre que inquieta e introduce al padre a la situación que envolverá el cuento. Martín es el padre de Sara, quien toma las riendas del problema del cuento en general y cómo éste debe tomar decisiones para el bienestar de su hija. Sara es el personaje central, personaje que vuelve la historia tétrica y cómo se desenlaza en ese mismo problema. Y por último, el vendedor de la tienda de mascotas, quien es que provee el último pájaro para el desenlace de la historia. Mensaje a fondo. Los padres hacen cualquier cosa para asegurar el bienestar de sus hijos, aunque esto signifique avalar una conducta salvaje, siniestra y antinatural. A la vez, la condición de los hijos sobre los padres protectores, donde es como un pájaro en la boca, sin posibilidades de libertad. En la historia podemos encontrar un lenguaje explícito, público al que va dirigido, adolescentes y adultos. En comparación con otras obras, Metamorfosis de Franz Kafka es un suceso fantástico, extraordinario, que inaugura la literatura de lo absurdo, que en las décadas posteriores influirá a numerosos escritores consagrados. En su estructura podemos encontrar un cuento narrado en primera persona. En el ambiente se basa en una familia disfuncional, crea un ambiente inquietante y tétrico. Argumento. Martín, un hombre de familia divorciado con una hija, se encuentra envuelto en una situación muy particular. Su hija come pájaros vivos. Cuando ella se va a vivir con él, entra en conflictos. En las figuras literarias podemos encontrar símil. Por ejemplo, un fragmento
Me daban ganas de salir y dejarla encerrada dentro con llave, herméticamente encerrada, como esos insectos que se cazan de chico y se guardan en frascos de vidrio hasta que el aire se acaba. Mi postura sobre esta obra es básicamente un poco el entendimiento sobre, primero, cómo un padre puede llegar a hacer cualquier cosa por sus hijos, e incluso, como decíamos dentro de lo que estábamos hablando, aceptar hasta conductas que pueden ser hasta inaceptables o hasta un poco raras, se podría hacer para el pensamiento de una persona, pero sobre todo el entender eso, o sea, tanto el amor del padre como el amor de la madre, que también es quien permite que la hija haga esto, y sobre todo respetar el espacio y la forma de llevar su vida al final del día. Creo que es algo que estamos viviendo mucho dentro de la sociedad actual, que es eso, buscar siempre ese respeto sobre lo que haces y entender que cada persona es diferente, y eso no hace que la persona sea mala. Y en este contexto familiar pues está así, sabe que la hija lo ama, que ella lo ama, que él lo ama a la hija, y que por eso mismo está dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso aunque para él sea raro o inaceptable. Investigando sobre la escritora me di cuenta de cómo se ha visto influenciada por otros escritores a lo largo de los años que también redactan libros y cuentos sobre ficción, pero lo que se me hace fascinante de ella es cómo basa situaciones que podrían pasar en la vida real. Por ejemplo, lo de los pájaros, tú puedes llegar con una niña, con tu hija o tal, y darte cuenta de que está comiendo pues algo que está vivo y que puede ser dañino para ella, y aún así él la apoya porque es un problema que tiene. No te explica muy bien la historia porque tiene ese problema, pero eso es lo que lo vuelve un poco más siniestro, y eso es lo que me gusta más a mí, que se basa en situaciones que pueden pasar en la vida real. A mí me gustó mucho cómo la obra logra envolverte y meterte en el ambiente tenebroso y de suspenso, y en algún momento hasta con falta de detalles te hace preguntarte qué está pasando en realidad, o por qué la hija come pájaros, o por qué el padre no quiere comprarle pájaros. El padre constantemente se está justificando de, bueno, si alguien come manos, pues comer pájaros vivos no es tan raro, ¿no? Y creo que también es un reflejo de la sociedad y de las familias disfuncionales. Algo que estuve pensando mucho fue como un hijo homosexual, puede ser, que tiene algo que no es socialmente aceptado, aunque en estos momentos ya es un poco más aceptado. Pero los padres aún así no quieren aceptar que su hijo es así, y creen que es un problema grave y quieren internarlo. Pero que es muy interesante la forma en que Samantha lo narra.